Listo, niños. Entonces, prosiguiendo con nuestra temática, vamos a hablar sobre el relieve colombiano. Listo, ya habíamos mencionado y ya habíamos observado en nuestra maquetica el cómo eran esas mesetas, ¿verdad? Cómo eran esas formas, cómo eran esas llanuras, esos valles. Y es muy importante conocer la diferencia también entre esas y esas formas de relieve, porque nuestro país cuenta con un privilegio y ya vamos a ver cuáles y por qué justamente en este país hay diferentes formas. Lo primero que debemos saber es en dónde se encuentra ubicado el territorio colombiano y para eso necesitamos el mapa. Recordemos que en geografía es muy importante sabernos ubicar en el cartesiano. Entonces vamos a observar muy detalladamente el mapa de Sudamérica. Este es el mapa correspondiente al continente de Sudamérica. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de primerazo podemos identificar en dónde se encuentra ubicada Colombia. Entonces, está acá. Este es el mapa colombiano. Listo. Y resulta y pasa, niños, que hay algo o hay un sistema montañoso muy importante que se llama la Cordillera de los Andes. Vamos a observar también este siguiente mapa de acá. Listo. Entonces ustedes me dirán, profe, eso no tiene forma. Sí tiene forma, niños. Acá, si ustedes se dan cuenta, empieza ¿qué? La Cordillera de los Andes. Y en la única parte en donde se divide en tres partes es en donde. A ver, van a observar detalladamente este mapa. Vamos a ver el recorrido de la Cordillera de los Andes. ¿Y en dónde se divide en tres? Tres partes, sí, niños. Hay tres partes. Acá hay una, dos y tres. Tres partes que observamos de la cordillera. Y es en el país colombiano, en donde la cordillera de los Andes, la cordillera más grande del mundo, se desprende en tres o se divide en tres partes en nuestro país. Y justamente eso, niños, es lo que permite que en nuestro territorio colombiano, ¿verdad? En nuestro territorio colombiano existan y hayan tres cordilleras. ¿Y cuáles son esas tres cordilleras? Vamos a observar acá, vamos a mirar muy detenidamente la pantallita de sus computadores o de sus celulares y vamos a ver cuáles son esos tres sistemas montañosos. Acá está la cordillera occidental, miremosla, la cordillera central y la cordillera oriental. Estas son las tres cordilleras que contamos en nuestro país. Pero entonces, ¿cómo se forman esas cordilleras? Nosotros ya habíamos mencionado de que había, digamos, una montañita y cuando había muchas montañitas, ¿verdad? Se le llamaban cordilleras. Pero ¿a partir de qué se forman esas cordilleras? Resulta y pasa que hay hay unos límites continentales, ¿cierto? En Sudamérica, ¿verdad? Entonces el continente sería Sudamérica, valga la redundancia, ¿cierto? Y entonces, a partir de este límite continental, hay algo que se llama una acumulación de sedimentos. ¿Cuáles son o qué son esos sedimentos? Esos sedimentos son materiales sólidos que son transportados, es decir, que no se quedan estáticos, sino que van, ¿qué? Están en movimiento, ¿cierto? Y entonces, esos son movimientos, ¿por qué? Por el agua, ¿cierto? Van siendo movidos por el agua y pasan al fondo del río. No se quedan estáticos, sino al fondo del río. Es como si ustedes lanzaran una piedrita. No sé si alguno hayan lanzado una piedrita a una laguna, a un río, ¿verdad? Cae, ¿cierto? Al fondo. Luego de un tiempo, la acción que hace el agua, el viento y otros agentes, ¿cierto? Generan una erosión. Es decir, que va a, ¿qué? A salir y van a dar forma a esas cordilleras que estamos justamente observando en este momento. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí en nuestro mapita, vamos a poder identificar esas llanuras, esos valles que habíamos mencionado inicialmente. Listo. Entonces, lo primero que podemos observar acá es, vamos a observar específicamente la cordillera central y la cordillera oriental. En medio de la cordillera central y en medio de la cordillera oriental encontramos un valle. Dentro de ese valle, ahí se encuentra ubicado el río Magdalena.
Este río es muy importante para nuestro territorio y además de ser uno de los ríos más largos que tiene este territorio colombiano. Y vamos, para eso necesitamos ver cuál es el recorrido del río Magdalena. Entonces, acompáñenme a hacer este recorrido. Listo, entonces empieza acá, ¿cierto? Decimos, ¿cierto? Acá nos podemos dar cuenta de que realmente el río Magdalena es uno de los ríos más largos. Si ustedes decimos, digamos, el río Bichá es mucho más corto, el río Inírida es más corto, entonces ya sabemos que el río Magdalena realmente es largo. Entonces, ya, bueno, ustedes ya saben que es un valle, ¿cierto? Entonces, ya sabemos de que está en medio de dos vertientes y hay una que depresión. Listo. Prosiguiendo también con nuestro tema, debemos mencionar, bueno, ya habíamos mencionado que la cordillera de los Andes es la que se divide y en Colombia en tres, formando que la cordillera central, oriental y occidental. Pero resulta y pasa que acá en Colombia hay una excepción y es la Sierra Nevada de Santa Marta. Y es de que este sistema montañoso no se encuentra anclado a la cordillera de los Andes y ya vamos a ver por qué. Para eso vamos a pasar a nuestro mapa. Listo, vamos a observar acá el mapa. Habíamos dicho, niños, que este era el recorrido que hacía ¿qué? La cordillera de los Andes, ¿verdad? Este es el recorrido que hace la cordillera de los Andes y acá en Colombia pasa de esta forma. Y si notan acá en la pantalla, no está tocando esta zona que es donde se encuentra ubicada ¿qué? La Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, esta es la excepción con la que contamos en nuestro territorio colombiano. Prosiguiendo con nuestra temática, habíamos hablado sobre el río Magdalena. Para eso, entonces, acá también tenemos nuestro mapita en donde solamente aparece que el río Magdalena. Podemos ver acá específicamente el recorrido que ya les mencionaba, pero entonces nos vamos a detallar en esta diapositiva en el río. Este es nuestro río Magdalena. ¿Será que es chiquito o grande? ¿Ustedes qué opinan? Ahí en sus casitas, ¿qué opinarán? ¿Será que es muy pequeñito? Sí, súper pequeñito o es largo. ¿Ustedes qué dicen? Largo, ¿cierto? Es grandísimo ese río. Y yo creo que más de uno conoce el río Magdalena. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí lo conocemos. Es muy, muy, muy grande el río Magdalena. Además de ser que importante. También está el río Cauca. Entonces vamos ahora, ya vimos el río Magdalena, vamos a identificar el río Cauca. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestro mapa. Por eso es muy importante tener este mapita, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el río Magdalena se encuentra ubicado acá. Este es el río Cauca. ¿Listo? Acá dice río Cauca. Y este es el recorrido que tiene el río Cauca. Se dan cuenta que es más corto que el río Magdalena, pero también es muy importante y también es un río grande que tiene nuestro país. Listo, niños. Prosiguiendo con nuestra temática, ya que observaron lo que era un valle, ¿cierto? Que acá también hay muchos ejemplos de valles, acá hay, ¿cierto? Ustedes lo van a observar. Vamos a hablar también de la parte oriente de nuestro territorio. Decimos que en la parte oriente de nuestro territorio hay llanuras. ¿Cuáles son esas llanuras? Vamos a observar la siguiente imagen. Decimos que las llanuras son ¿qué? Terrenos que son planos, que no tienen ninguna elevación, ¿cierto? Ninguna que no sobresale, ¿verdad? Son completamente planos, no tienen ninguna ondulación. Miremos acá esta primera imagen. Esto es una llanura, esto es otra llanura, ¿cierto? Entonces decimos que en gran parte de nuestro territorio colombiano referente al oriente están ubicadas las llanuras. Listo, niños. Entonces vamos ahora a observar esta imagen de acá. Miremos acá, hay otro ejemplo de llanura, ¿verdad? De acá. Ustedes la van a observar muy, muy detalladamente, ¿cierto?
Listo. Después de que la observen muy bien, esta imagen, ¿se dan cuenta de la diferencia entre una llanura y un valle? Miremos, este es un valle, ¿cierto? Y esto es una llanura. Hay diferencias, ¿cierto? Entonces, debemos empezar a denotar esas diferencias. Listo, niños. Entonces, podríamos mencionar que hasta el momento ya identificamos las cordilleras que tiene nuestro territorio. Bueno, mencionamos dos de los ríos más importantes y más largos que tiene nuestro país. Posteriormente a eso ya sabemos lo que es una llanura, ya sabemos lo que es un valle. Un ejemplo de valle, ya lo mencionamos, es en donde se encuentra ubicado el río Magdalena, que se encuentra en medio de de la cordillera central y en medio de la cordillera oriental. Muy, muy sencillo, ¿listo? Entonces, podríamos mencionar que ya abarcamos cierta parte, podríamos decir que un 50% de lo que es el relieve colombiano. Pero entonces nos falta todavía otro 50%, ¿listo? Entonces, para eso yo les voy a enviar un link. En ese link ustedes van a poder reforzar los conocimientos que hemos aprendido en clase. ¿Listo? Ustedes ahí deben ubicar las 3 cordilleras, deben ubicar este sistema montañoso que se encuentra separado de la cordillera de los Andes. Pero sobre todo, niños, lo importante de esta clase es de que ustedes identifiquen también cuáles son los ríos, cuáles son esas cordilleras, de dónde nacen los ríos, a dónde desembocan los ríos. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad de esta clase después de esta explicación? La próxima semana vamos a hablar sobre la hidrografía de Colombia. ¿Listo? Entonces, para la actividad del día de hoy, en nuestra horita de clase, después de que ustedes observen detalladamente este video, yo les voy a enviar también este mapita, pero entonces ustedes si tienen un atlas muchísimo mejor, y si no, entonces vamos a utilizar el mapa de Colombia que ustedes ya tienen en historia sobre las comunidades indígenas. De hecho, hay unos estudiantes que muy juiciosamente ya tienen el mapa de departamentos. Si no, no hay ningún inconveniente, niños, trabajamos el mapa que yo les envíe también en la guía de trabajo. Entonces, la idea, niños, es que ustedes observen este mapa e identifiquen cada uno de los ríos, ¿listo? Entonces, si hubiésemos estado en el colegio, hubiésemos hecho el mapa de los ríos de Colombia, que es justamente el mapa de relieve, pero solamente ubicando los ríos. Pero entonces, como no estamos en el colegio, entonces simplemente lo que vamos a hacer en esta clase es que ustedes van a observar los ríos y se van a aprender 7 ríos colombianos, ¿cierto? 7 ríos que se encuentran acá ubicados y su debida ubicación, ¿listo? Entonces, se los dejo a su elección. Entonces, digamos, si ustedes me dicen el río Caquetá, ustedes me deben ubicar en el mapa en donde se encuentra el río Caquetá. El río Vaupés, en donde se encuentra ubicado el río Vaupés. Pero acá hay un pero, niños. La idea es de que cuando ustedes hagan esta exposición, la vamos a hacer en 15 días, pero la idea es que ustedes vayan estudiando. Entonces les aviso con tiempo. Listo, la próxima semana acabaríamos nuestro tema de relieve colombiano. Y después del relieve colombiano, entonces cada uno va a exponer los ríos que se encuentran en Colombia. Listo, entonces la idea de esta clase es desarrollar el link que vamos a enviar junto a la guía de trabajo, y posteriormente a eso vamos a aprendernos los ríos que se encuentran en Colombia. ¿Listo? De dónde nacen hasta dónde desembocan, utilizando nuestro mapa de relieves. Pero eso lo vamos a hacer la próxima clase. Es decir, en esta clase, rápidamente para que me entiendan, en esta clase ustedes solamente se van a aprender 5 ríos. ¿Listo? Ustedes van a escoger los ríos que se van a aprender y me lo van a enviar en un audio. Es la actividad de esta clase. También deben, obviamente, escribir los conceptos dados en la clase sobre lo que es una cordillera, sobre también lo que son las 3 cordilleras mencionadas, ¿verdad? Los datos más importantes generados en este video. Listo, niños, esa sería nuestra actividad, y posteriormente a eso se van a ir aprendiendo los ríos que tiene Colombia. Solamente para la clase de hoy me van a mencionar 5 ríos, no más.
Y esa es nuestra actividad. ¿Listo, niños? Que el Señor les bendiga.